Hola a todos, muy buenos días a todos los jóvenes que se inscribieron de los talleres de danza contemporánea dirigidos a los jóvenes del municipio de Momil. Muy buenos días a todos. Encantado de nuevamente compartir con ustedes de esta manera virtual. Es para nosotros un primer encuentro y una primera oportunidad también que se da de cierta manera para empezar a virtualizar un poco nuestros trabajos y no perderlos. Entonces nace esta gran idea de Danza al Barrio, y gracias a esta propuesta y a la Fundación Profesional de Emprendedores Sociales y al Ministerio de Cultura por iniciar con nosotros con estas clases. Gracias a todos ustedes por inscribirse a estas clases de danza contemporánea, y gracias al profesor Luis. Y van a ver dos talleres ya de ejecución virtual o de cierta manera de pulimiento del montaje que se va a hacer. Entonces, tenemos dos talleres teóricos. Hoy vamos a iniciar con el primer taller teórico. Este primer taller teórico tiene como nombre Historia de la Danza y de la Puya Sinuana, ¿sí? Que es algo que nosotros hemos venido trabajando en el Bajo Sinú y también en Colombia a nivel de lo que son las bandas. Se ha relacionado mucho la importancia de lo que hoy se habla de la Puya Sinuana. Entonces vamos a partir de la Puya Sinuana para nosotros pasar y entender la historia de la Puya Sinuana y su desarrollo como danza del Bajo Sinú y Colombia, ¿sí? Es algo importante para todos reconocer. Entonces, ¿dónde viene eso de la Puya Sinuana? ¿Y qué esconde? ¿Cuál es la historia realmente que podemos contar nosotros como sinuanos? ¿Y cuál es la historia que también está contada, ¿no? De lo que es la Puya Sinuana. Entonces, y que está cerca del mar. Cabe destacar que existe una familia étnica sinuana que procede de los indígenas sinuanos e integra las tierras del antiguamente llamado Bolívar Grande, Sucre, Córdoba, Bolívar. Antes de cuando los españoles encuentran un lugar amplio llamado sinuanidad o llamado sinuano, y en esta región ellos de cierta manera lo llamaron el Bolívar Grande cuando lo conquistaron. Pero los indígenas de cierta manera que habitaban ya estas tierras, ya ahí estaban organizados de cierta manera, entre grandes familias y entre grandes culturas. Esta familia cultural desarrolla su historia en estos departamentos y divide su territorio por regiones, cada una intervenida geográfica y culturalmente por sus características históricas y por su naturaleza. O sea, toda esta gran familia que ubicaban estos tres departamentos estaban intervenida por una cultura llamada Zenú, y esta cultura de cierta manera estaba organizada en tres subculturas. Si cada una tenía sus referentes y algo que realmente la daba a reconocer como tal. Esta región estaba integrada por tres subregiones que son Fincenú, Pancenú y Zenufana. Ojo, Fincenú, Pancenú y Zenufana. Según la historia, estas tres regiones estaban intervenidas por la ciudad de Betancí, una ciudad, o sea, esta región grande que integraba estas tres culturas estaban centralizadas en una música y danza, estaban determinados por rituales a la naturaleza, a la muerte, a la vida, a la fertilidad de la tierra. Como nos damos cuenta, todo el concepto de fertilidad, o sea, la fertilidad cubre la productividad de la tierra. Como es una tierra que tiene mucha agua, pues va a ser una tierra muy fértil. Y de cierta manera ahí se le hacía homenaje a todo lo que tenía que ver con el alimento y con la fertilidad y el cuidado de la naturaleza. Entonces, para ellos era muy importante esa relación entre la naturaleza y la parte de la música y la danza. También, de cierta manera, ellos integran todos los elementos místicos en lo que tiene que ver esta parte de lo que es la fertilidad, tanto de la naturaleza como tal, que viene siendo femenina, y de la mujer como tal. Acá no se define un concepto de sinuano o sinuana, sino de sinuanidad, un concepto que ampliamente da un concepto de productividad de cultura. O sea, personas que producen y son fértiles ante la productividad de cultura y de alimento. Entonces la música y la danza estaban determinados por sus rituales, la naturaleza, a la muerte, a la vida y a la fertilidad de la tierra. La gaita y los pitos engalanan junto con las ocarinas, maracas y pequeños tambores la rítmica y los cantos propios de la tradición de estas comunidades.
Entonces ellos con qué hacían estos rituales, pues las personas de esta época con que los indígenas nuestros, con qué hacían sus encuentros, sus rituales o con qué le agradecían a la naturaleza, pues con sus propios elementos que la naturaleza aportaba. Pequeños tambores, también de cierta manera maracas, pitos, gaitas y ocarinas que eran hechas a nivel de barro. Entonces ellos relacionaban todas estas estructuras naturales con esa parte que ellos podían expresar a partir de la música y la danza. A la llegada de los españoles, ellos imponen el tiempo y la ideología europea. Llegan en un tiempo para ellos llamado Edad Media, la cual permitía la conquista y la expansión de tierra. Y de hoy ya nos heredaron una cantidad de elementos españoles porque nos impusieron unas leyes en este momento de la conquista. Es así como la cultura zenú se ve obligada y confrontada a la lucha, la pérdida y la huida. Muchos empiezan a encontrarse y a luchar con los españoles, otros empiezan a aceptar que perdieron y que se tienen que ir y empiezan a huirse. Algunos se fueron y se escondieron, se huyeron a otros territorios donde no los encontraran. En el siglo XIX, o sea, miren que es 16, 17, 18, 19, 3 siglos después, cada siglo tiene 100 años, y 3 siglos después, entonces, hasta 3 siglos después, se da la ruptura de estas tradiciones y se desarrollan lugares esclavizados llamados rochelas. Nuestras comunidades empezaron a llamarse rochelas, ¿sí? Rancherías y haciendas dirigidas por españoles. Eran rochelas o eran rancherías o eran haciendas dirigidas por españoles. Ellos eran los que imponían de cierta manera la manera como íbamos a empezar a vivir. Dirigidas por españoles y compartidas entre afrodescendientes traídos para la construcción. Como nosotros muchos empezamos a pelear y a guerrear, muchos empezaron a huir, otros aceptaron y se esclavizaron a seguir trabajándole en algunas haciendas en sus propias tierras. Entonces no hubo mucho material y ya África estaba siendo esclavizada por España y tenía material físico para compartir este trabajo pesado y aprovecharon y trajeron material físico o humano de allá de cierta manera de España y de los sectores cerca a nuestra parte sinuana y los trajeron a que trabajaran acá también los cultivos, la ganadería y todo lo que tiene que ver con las minas, la búsqueda del oro, la búsqueda del petróleo, la búsqueda del carbón, fueron principalmente la búsqueda esencial para un esclavo de esta época que era indígena o afrodescendiente en este sentido traído de África. Traídos para construir estas nuevas poblaciones. Los indígenas esclavizados tocaban polcas, y tocaban vals, y tocaban mazurcas, y tocaban una cantidad de elementos que eran europeos. Entonces, acá a nosotros nos pareció como interesante, como había mucha gente, teníamos que hacer más bulla, cómo pasábamos estos sonidos de la gaita y de los pitos y los tambores hacia esto que es llamado banda y que podía dar una cantidad de sonidos mucho más fuertes para, de cierta manera, que llegara a más gente que iba a la corraleja y que iba al fandango. Entonces se llaman a las primeras bandas pelayeras, se les llama papayeras, y hoy actualmente se le llama bandas como tal, bandas sinuanas. La banda se permitía tocarle a todo aquel que iba, relacionaba sus penas y dolores a partir de la diversión con los toros, la rueda de fandango y las velas. Encendían y desarrollaban un concepto triétnico de compartir los dolores, el trago, los trabajos y la esclavitud. Una rueda giraba alrededor de los músicos y, contrario a las manecillas del reloj, los bailarines desahogaban en parejas o solos en una sola danza de fiesta y esclavitud, un régimen que hasta los días de hoy esconde muchas riquezas y verdades. O sea, ahí se esconden muchas cosas. De cierta manera dicen que los sinuanos escondieron una cantidad de oros y que toda esa tierra y toda esa ciénaga tienen debajo oros y que se esconden, y esos son tesoros que es cierta. Hay leyendas que cuentan que ahí hay muchos tesoros escondidos. Para los españoles fue muy difícil realmente conquistar toda esta cantidad. Nadie, bueno, muy bien. Bueno, yo voy a dar respecto, fue
fue excelente todo lo que, bueno, escucharon todo, muchas cosas que no se sabían, bueno, que yo no sabía al respecto, sobre cómo tan compartido los ríos. Fue que usted habló de los ríos. Me compartió entre que el río Sinú, el Cauca, el Magdalena, sobre también que Senufana, los otros dos más, no me acuerdo ahora, tampoco tenía idea de eso. Ok. Eso. Y muchas historias que uno está bailando, pero uno no sabe. Y eso es lo que uno siempre quiere aprender a saber para transmitírselo a otras personas. Porque nada sirve, está uno baila para acá, baila para allá. Entonces, si uno no sabe nada, nada sirve. No te preocupes. Bien, gracias, Dime, Daira. Igual. Bueno, a mí me pareció un tema muy interesante, ya que teníamos poco conocimiento sobre lo que era la puya sinuana. Y la sinualidad, o sea, lo que significa es que corresponde como al conjunto de las manifestaciones culturales comunes en el Valle del Sinú, es lo que yo entendí sobre la sinualidad. También que la puya sinuana se destaca en los 3 departamentos, que es Sucre, Córdoba y Bolívar. También dentro de eso, ¿puedo seguir? Sí, claro. Que también que dentro de eso hay unas subregiones que fueron los Fincenú, el Pancenú y la Senufana. Ok. Que de acuerdo en el sector Fincenú, está ubicado sobre el río Sinú y ahí se destacaba era la que era la cestería y la cerámica. Muy bien, muy bien. O sea que estamos bastante ubicados. Gracias, Daira, por tu intervención. Bueno. ¿Alguien más quiere intervenir algo más? Si no, entonces le damos la palabra a Sandri para que ya haga la intervención y les diga a los chicos para el siguiente encuentro, pues cuándo va a ser el siguiente encuentro o la siguiente clase. ¿A qué hora vamos a encontrarnos y cómo va a ser? Sí. Muchas gracias a todos por estar. Hola. Bueno, agradecerle a todos los que participaron de esta primera sesión. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.